Muy bien. Conforme al calendario de lectura de esta semana, vamos a ver todavía Ezequiel. Pero antes de que vayamos a Ezequiel, ya saben que aquí hacemos un poquito de hablar de los contextos. Entonces vamos al libro de Jeremías, capítulo 31. Recordemos que también de Jeremías hemos visto varios pasajes también. Y pues bueno, hoy como referencia vamos a tomar a Jeremías nuevamente. Jeremías capítulo 31, versículos del 17 al 20. ¿Qué recordamos un poquito de Jeremías? ¿Qué profetas junto con Jeremías, eran contemporáneos? ¿Sí recuerdan? No. No. ¿Y quieren examen? De Jeremías. Recordamos dos profetas que fueron llevados ¿a dónde? A Babilonia. Daniel. Uno de ellos era Daniel y el otro, que era sacerdote, Zacarías. ¿Sí? No, Ezequiel, ¿no? Que es el que estamos viendo, profeta Ezequiel. ¿Sí? Entonces, prácticamente eran contemporáneos, unos un poquito antes, unos un poquito después. Digamos que el más viejo de los tres era Jeremías, ¿no? El que tuvo más largo su ministerio. Entonces, ¿y cómo estaba en ese tiempo el pueblo de Israel o el pueblo de Judá? Mal, ¿no? Ya dirán, ya chole, cada semana recordamos y recordamos, pero pues así estaba, ¿sí? Y si no recordamos cómo estaba el pueblo de Judá, porque el pueblo del norte, el reino del norte ya se lo habían llevado a los asirios, entonces ahora el reino del sur ya había pasado por lo menos la primera extradición de los babilonios sobre el pueblo de Judá. Habían dejado un número muy pequeño, pero aún así ya estaban en ese asedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Jeremías capítulo 31, versículos del 17 en adelante, dice lo siguiente: hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. ¿Por qué les está diciendo esto Dios? Pues porque ya se habían ido algunos. ¿Sí? Entonces Dios está hablando de esa esperanza a través de Jeremías. Y después dice: oí a Israel decir, me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Prácticamente el pueblo de Israel como que ya estaba viendo lo duro de la disciplina que Dios les estaba dando al pueblo de Israel, y ellos ya estaban diciendo, ya, casi, como hemos dicho en otras ocasiones, ya, Señor, ya, déjame en paz, ¿no? Ya entendí, ya perdóname. Y el versículo 19 dice, me aparté de ellos, pero después tuve remordimiento, me di golpes por haber sido tan estúpido, estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Prácticamente aquel pueblo de Israel supuestamente se estaba sintiendo mal, estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo que eso que le estaba pasando era por causa de ¿qué? De su pecado. ¿Sí? Tanto que dice, estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. Y versículo 20 dice, ¿no es aún Israel mi hijo querido? Ya esto lo está diciendo Dios. Dice el Señor, a menudo tengo que castigarlo, pero aún así lo amo. Por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. Entonces, ¿qué era lo que veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical en cuanto a la bondad de Dios? Dios muestra la bondad para con el pueblo de Israel y para con las personas condicionalmente. Si recuerdan eso, Dios muestra todas sus misericordias si las personas primeramente
buscan a Dios. Si una persona no busca a Dios, sea Israel, sea la quien sea, si no busca primeramente a Dios antes de recibir las bendiciones, Dios no lo puede bendecir. Entonces, por eso, ¿qué actitud supuestamente el pueblo de Judá estaba teniendo o el pueblo de Israel estaba teniendo delante de Dios? Como de arrepentimiento. Y tanto que Dios dice, otra vez, ahora sí que en su anhelo de quererse reconciliar otra vez con su pueblo, en su anhelo de quererlo salvar, dice, ¿no es aún Israel mi hijo querido? ¿Sí? Tanto dice, por eso mi corazón lo anhela y ciertamente le tendré misericordia. ¿Sí? Pero algo que también el pueblo de Israel o el pueblo de Judá no entendían es de que los 70 años que Dios había dicho que iban a estar en Babilonia se iban a reducir. No, ellos estarían 70 años. ¿Y 70 años son muchos o son poquitos? Casi la vida de una persona. ¿Sí? Alguien que, digamos, llegando a Babilonia del pueblo de Judá, que llegara su mamá embarazada y que naciera en Babilonia, toda su vida estaría en ¿dónde? En Babilonia. Toda su vida se la pasaré ahí, ¿sí? Realmente sin nunca conocer o haber visto alguna vez la tierra prometida, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel tenía esa situación, ese era el contexto del pueblo de Israel, y supuestamente Israel tenía cierto arrepentimiento. Pero vamos a ver, dice más adelante en este mismo capítulo, versículo 29 y versículo 30, dice lo siguiente: el pueblo ya no citará este proverbio. Los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se fruncen por el sabor. Cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. ¿Qué era lo que significaba para el pueblo de Israel este proverbio? Normalmente es un proverbio, es un dicho que da una gran enseñanza espiritual, algo que hace reflexionar a la gente, algo que anima a la gente. Dice, y este refrán era común entre el pueblo judío en los días de Jeremías, de Daniel y de Ezequiel. Ellos eran contemporáneos, dice, y se utilizaba para justificar la suerte adversa que Israel estaba experimentando, argumentando que los hijos estaban siendo castigados por los pecados de sus padres. Prácticamente el hecho de que tuvieran este dicho, ¿sí?, que se corría en ese tiempo, prácticamente que era lo que estaban diciendo las nuevas generaciones del pueblo de Israel. Nosotros estamos sufriendo ahorita en Babilonia, no por mi culpa, sino por la culpa de mis padres y la culpa de mis abuelos. ¿Sí me explico? Ellos tenían en mente y por eso decían, es que ya ven, ¿por qué estamos sufriendo? Por culpa de ellos, por culpa del pasado, por culpa de los del pasado. ¿Sí? Pero haríamos una pregunta, ¿y eso sería cierto? ¿Eso realmente es algo que realmente estaba dentro del concepto de Dios y los estaba disciplinando precisamente por el pecado de los anteriores? Otra vez, versículo 30 dice, cada persona morirá por sus propios pecados. Los que coman las uvas agrias serán los que tengan la boca fruncida. ¿Sí? Algo que así como decía en el ejemplo al principio que les dije, es cierto, hubo esa generación que por su pecado, ¿qué fue lo que ocurrió? Ellos fueron y se fueron llevados. Por consecuencia, ¿qué era lo que les iba a pasar a sus hijos? ¿Sí? También ellos iban a encontrar en el pueblo de Babilonia, ¿sí? Y si recordamos un texto, tanto lo menciona en Éxodo capítulo 20, en Éxodo capítulo por el 34 y en otra porción creo en Deuteronomio, donde dice, porque Dios es un Dios celoso y castiga al pecador hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Ahora,
tenemos que entender que Dios jamás, 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 y ese concepto nuevo que lamentablemente se está enseñando en algunas iglesias, no existe eso de lo que son las maldiciones generacionales, ¿sí? Porque en muchas iglesias hay gente que llega con ciertos problemas y empiezan con esta teoría de que, y tus abuelos, que a lo mejor tus abuelos cometieron cierto pecado, a lo mejor tus papás tuvieron cierto pecado, y por eso ahora es que tú estás sufriendo, ¿sí? Y empieza, tienes una maldición generacional y sacan esos textos. Pero así como les acabo de decir, el hecho de que la primera generación que llegó a Babilonia, pues lógicamente, ¿qué le iba a pasar a la segunda? Consecuencia de ese castigo seguía, pero ¿a quién juzgó primero? A la primera. ¿Sí me explico? Lo otro es consecuencia y los nietos, consecuencia. Y los otros, consecuencia. Ahora, lo que dice en Éxodo 20 y lo que les he mencionado de que Dios es un Dios celoso y bueno, y castiga hasta la segunda y tercera, no es que Dios esté castigando como lo piensan, sino que le está poniendo en mente a la persona que las consecuencias de sus actos, de su pecado, muchas veces no solamente caen y recaen solamente en él, sino que si puede tomar muy malas decisiones y sus hijos pueden ser afectados por su pecado del primero. No que tu hijo sea maldito, sino por la consecuencia de tu pecado. Y muchas veces no solamente eso, sino puede llegar hasta la tercera y hasta la cuarta generación. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas, inclusive dentro del catolicismo, ¿qué es lo que dice mucha gente? Dice, yo voy a seguir lo que me enseñaron mis padres. Es primera, segunda generación. ¿Qué dirán los nietos? Igual exactamente lo mismo y hasta la cuarta lo mismo. ¿Quién sabe cuándo vaya a ser? Ahora, si nosotros recordamos el contexto de esa cita, ¿por qué lo dice? Eso le dice después del primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No, esa es versión católica. Sí, pero ¿cuál es el primer? Dice, no te harás imagen ninguna. Entonces, ¿por qué? ¿Eso qué nos quiere decir? Que una persona que se va a la idolatría, que se va a buscar a otros dioses, ¿sí? Muy difícilmente puede regresar otra vez a los caminos de Dios. Y a veces esa consecuencia de buscar lo que no es Dios, de buscar otras cosas que no son Dios, no solamente te va a afectar a ti, sino le puede afectar a tu hijo, a tu nieto y a tu bisnieto, ¿sí? Por el simple hecho de tomar la decisión de alejarte de Dios. ¿Sí me explico? Pero no tiene que ver con ningún tipo de maldición generacional. Si vamos bien hasta este punto, dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿sí? ¿O alguien tiene algo que reclamarle a su abuelito o a su abuelo? No, qué bueno, ¿sí? No, refiriéndose al tema de las maldiciones generacionales. Vamos ahora sí al libro de Ezequiel, ¿sí? Que es el libro que vamos a abordar. La semana pasada leímos Ezequiel capítulo 14, hoy vamos a ver Ezequiel capítulo 18. Ahora, lo que a mí me llama la atención es de que el tema o este proverbio que leímos en Jeremías, ¿dónde estaba Jeremías? ¿En dónde? En Judá, ¿sí? No se lo quisieron llevar y ahí lo dejaron. Ahí está Judá, ¿sí? Jeremías. De hecho, le preguntaron a Jeremías después de que lo liberaron, le preguntaron también, bueno, ¿y de dónde te quieres ir? No, pues yo me quedo aquí, yo me quedo, ¿sí? Bueno, entonces, Jeremías, estaba en Judá e hizo mención a ese proverbio que en su tiempo era muy famoso entre el pueblo de Israel. Y ahora, tanto, algo interesante, eso que supuestamente que nosotros leímos, que ellos se arrepentían y que Dios estaba dispuesto a bendecirlos otra vez, a regocijarse y que anhelaba otra vez esa comunión con su pueblo Israel, pareciera ser no tan sincera, porque ellos mismos, por eso Dios dice, ya no dirán este proverbio, ¿sí? Porque ellos, ahora esa nueva generación, le estaba echando la culpa ¿a quién?
al pasado, a sus abuelos, a sus padres, ¿sí? A sus tatarabuelos, etcétera, por la situación que ellos estaban sufriendo. Ahora, en Ezequiel capítulo 18, pregunta, ¿y ahora dónde estaba Ezequiel? En Babilonia. Recordemos que desde el primer capítulo menciona que Ezequiel estaba extraditado en Babilonia, dice, junto al río Quebar, y de repente vinieron unos y ya. ¿Sí me explico? ¿Sí recuerdan? Sí, entonces, y estaba en Babilonia. Muy bien. Capítulo 18, ahora sí entramos. Ezequiel capítulo 18, versículo 1, dice, luego recibí otro mensaje del Señor, y dice, ¿por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se fruncen por el sabor? ¿Qué era lo que estaba pasando? Qué interesante que tanto el pueblo de Judá que se había quedado allá con Jeremías, ¿a quién le estaban echando la culpa? ¿Sí? A sus padres, ¿sí? A los que se llevaron, ¿sí? Y ahora en Babilonia, esta generación, ¿a quién le estaba echando la culpa o estaba citando este proverbio? ¿A quién le estaban echando la culpa? Igualmente a sus padres, ¿sí? Dice, ¿por qué citan ustedes este proverbio acerca de la tierra de Israel que dice, los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar este proverbio de Israel. Tanto en Jeremías lo menciona Dios que lo dejarán de citar y ahora en Ezequiel lo dejarán de citar. Por eso es importante entender que Jeremías y Ezequiel eran contemporáneos y al mismo tiempo, tanto en Babilonia como en Judá, pareciera ser el mismo concepto que tenían esta generación. Le estaba echando la culpa a los anteriores. Ellos no eran culpables, ellos no son pecadores, ¿sí? Prácticamente. Ellos se sentían bien delante de Dios, se sentían santos, pero no. Y dice versículo 4 otra vez, pues todos los seres humanos, dice otra vez, pues todos los seres humanos son míos para juzgar, los padres y los hijos por igual, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos ver en estos pasajes? Podemos resaltar la soberanía de Dios que tiene sobre la humanidad y la capacidad de juzgar, ¿sí? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué Dios me va a juzgar? ¿Por qué me va a mandar al infierno? ¿Por qué Dios se atreve a decir que yo necesito, que he pecado y que necesito la salvación de Jesucristo? ¿Por qué Dios dice que yo he pecado y necesito reconciliarme con Él? Porque si no, Él me va a juzgar. Pues ¿quién chihuahuas es Dios para poder hacer eso? La gente no entiende que precisamente el Dios creador, el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es el único que tiene el valor moral para juzgar a la gente, ¿sí? Si nosotros, y voy a recordar, voy a volver a dar este ejemplo, nosotros en nuestro país y en todos los países hay una autoridad que se le llama, o aquí en México, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tanto jueces como magistrados, como las policías, ¿sí? Son los encargados de hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos leyes, tenemos reglamentos, y si una persona, ¿sí?, que es parte de la sociedad, se empieza a comportar como no parte de la sociedad, por ejemplo, si roba, si mata, si le hace daño a otra persona, hasta nosotros mismos, ¿qué decimos? ¿Qué se merece? La cárcel, ¿sí? O alguien que haya matado a alguien o que haya violado a un niño, ¿se merece ser perdonado? ¿Se le merece, ay no, pues tú eres tan malo, ven, pues te vamos a pagar por toda tu vida, tus vacaciones a donde tú te quieras ir? ¿Lo vamos a recompensar? Sí, no hasta inclusive los padres o los familiares quisieran hasta hacer justicia por su propia mano. Pero aquí en México, bueno, y en todos los países, en la Constitución está muy marcado que dice, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, sino que hay una autoridad
a la cual le corresponde hacer justicia. ¿Sí me explico? Y son, bueno, los policías, etcétera, etcétera, todo lo que es lo legal para que esa persona reciba su castigo, reciba su merecido. ¿Sí me explico? Pero ahora, ¿qué pasa en el nivel espiritual? ¿Qué pasa en el nivel nosotros en cuanto a Dios? Pues Dios es la autoridad por sobre todos para poder cumplir o hacer cumplir la ley. ¿Sí me explico? No hay una autoridad sobre Dios que le pueda decir a Dios absolutamente nada. Entonces ya hemos visto en la escuela dominical cómo Dios es amor, Dios es bondadoso, ¿sí? Dios bendice, pero perdonador, pero también Dios es justo e imparte su justicia. Si Dios no impartiera su justicia, si Dios no fuera soberano, el mundo sería un caos. Sí, el mundo haría, si ahorita, habiendo leyes y reglamentos, cómo se comporta el mundo, cómo se comporta el ser humano, ahora imagínense sin leyes, sin reglamentos, sin Dios y sin ninguna moral, sí, estaríamos completamente perdidos. ¿Y qué es lo que dice otra vez? Versículo 4. Pues todos los seres humanos son míos. ¿Y qué dice Dios? Para juzgar. Yo soy el único que puede juzgar, tanto hombres como mujeres. Dice los padres y los hijos por igual. Y dice, y esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. ¿Sí? Prácticamente, ¿quién es el que pone las reglas? Dios. ¿Alguien le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué me juzgas así? No. ¿Sí? Y es lo que la gente muchas veces no entiende. Dice, pero ¿por qué Dios? O sea, si nos damos cuenta, es necesario que exista un Dios. No podemos decir Dios no existe. No, Dios existe, es la causa de todo y es necesario que Dios exista para que Él pueda impartir justicia, para que Él pueda realmente dar esperanza a todo el ser humano de que si uno tiene cierto comportamiento puede recibir justicia. Y otra vez lo repito, si viviéramos en un planeta donde no hay reglas, no hay leyes para que nosotros podamos vivir de una forma civilizada, esto sería un caos. ¿Sí? Entonces, el mismo Dios, concluyo, versículo 4 dice, esta es mi regla, la persona que peque es la que morirá. Versículos 5 al 9. Dios va a dar ahora los supuestos o ciertos ejemplos a partir de estos pasajes, ¿sí? Y es interesante que los veamos porque Dios de cierta forma lo está explicando con bolitas y palitos en cuanto a la justicia que Él imparte. Ezequiel capítulo 18, versículos del 5 al 9 dice lo siguiente, supongamos que cierto hombre es ¿qué? Recto y hace lo que es justo y correcto, ¿sí? Podríamos decir alguien bueno, ¿sí? Alguien que viva correctamente. Dice, no participa en los banquetes que se ofrecen en los montes a los ídolos de Israel, ni les rinde culto, no comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual, es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados, presta dinero sin cobrar interés, se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros. Y dice versículo 9, y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor soberano. ¿Sí? Prácticamente vemos a un hombre ideal y así Dios quiere que todas las personas vivan. Así es como Dios quería que cada persona, cada
individuo dentro de su pueblo de Israel pudieran vivir justamente, obedecer fielmente los decretos y ordenanzas de Dios, y que todas estas cosas pudiera decir Dios: eres una persona justa, mi pueblo Israel es un pueblo justo, ¿sí? Eso es lo ideal, eso es lo que Dios quisiera. ¿Y qué es lo que veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical? Otra vez repito esa situación. Dios solamente va a bendecir a quienes que, ¿qué? Que lo busquen, ¿sí? ¿Y esta persona iba a ser bendecida por Dios? Sí, porque era una persona justa, ¿sí? Tanto para con Dios, era obediente para con Dios, pero eso también se reflejaba en el trato para con los demás, ¿sí? Prestaba dinero, él ayudaba a los que no tenían comida, si le pedían prestado, no pedía, etcétera, etcétera, lo que ya hemos leído. Entonces, una verdadera persona justa es así como Dios lo ha plasmado en estos pasajes. Pero vemos otro caso. Ezequiel 18, del versículo 10 en adelante, dice lo siguiente: pero supongamos que ese hombre, ¿a cuál hombre? Ese hombre justo, ¿sí? Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete todas las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. Y aquí Dios hace una pregunta que a mí realmente me hace reflexionar mucho. Dice: ¿acaso debería vivir ese pecador? ¿Acaso debería de vivir ese pecador? Y Dios mismo contesta: no. Tiene que morir y asumir toda la culpa. ¿Sí? En este segundo supuesto, Dios otra vez explica esta situación. Al justo, ¿qué le obedece o qué se merece? Pues recibir las bendiciones de Dios, el justo. Pero si aún esta persona, siendo justa, tiene un hijo malhechor, ¿sí? Y su vida se la pasa cometiendo ahora sí que maldades, ¿sí? Inclusive no quiere seguir los pasos de su papá, sino que hace todo lo contrario, todo lo contrario que Dios hace, él lo hace, y Dios nuevamente hace esa pregunta: ¿acaso debería de vivir ese pecador? ¿Sí? ¿Acaso debería de vivir? Y otra vez volvemos a esa condicional de Dios. ¿Dios lo va a bendecir a este pecador? No, para nada. ¿Sí? Dios no lo va a bendecir. Dios no lo va a perdonar si él no busca el perdón de Dios. Simplemente el mismo Dios dice: tiene que morir y asumir toda la culpa. Porque ¿quién es el único que puede juzgar? ¿Quién es el único que puede castigar? Dios. ¿Sí? ¿Alguien más? No, Dios. Y de hecho, recordemos, Romanos capítulo 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, ¿no? E inclusive dice, en versión 60, dice que no en vano tiene la espada, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Para hacer justicia. Y también las autoridades son parte, o estos sirvientes de parte de Dios, para hacer justicia en contra de los malhechores. Que eso en contra de aquel que dice que no hay que ir en contra de los narcos o en contra de eso, porque también son pueblo. Pues, ¿qué dice la Biblia? ¿Sí? Que el malo tiene que morir. Que el malo, el que es pecador, tiene que morir y asumir toda la culpa. Seguimos adelante y Dios habla de otro supuesto. Ezequiel 18, 14 en adelante dice:
Pero supongamos que este hijo pecador, a su vez, tiene un hijo. Prácticamente sería ¿quién? El nieto del justo. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Pero supongamos que este hijo pecador, a su vez, tiene un hijo que ve la maldad de su padre. Dice, ve la maldad de su padre y después dice, y decide no llevar esa clase de vida. Y esto es bien importante. Por eso el pueblo de Israel ya no podía decir ese proverbio, ¿sí? Los padres comieron lo agrio de este fruto y por consecuencia los hijos, no, ya no puede decir. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que ser responsable de sus propios pecados, ¿sí? Si el padre comete un acto malvado, quien sufre las consecuencias es el padre directamente, ¿sí? Que va a haber casos en los cuales va a perjudicar a los hijos, bueno, es también parte de las consecuencias, pero el hijo no es juzgado por eso, va a ser juzgado por sus propios malhechores, malicia, no por los del padre, sino por los que él cometa. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo interesante que aquí dice? Que este nieto o este hijo del pecador dice, y decide no llevar esta clase de vida, dice versículo 15, este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio, no explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba, da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados, ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas, esta persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, versículo 18, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso digo, Dios les estaba explicando al pueblo de Israel, así con bolitas y palitos, no se confundan. Dejen de decir este proverbio, dejen de echarle la culpa a las generaciones pasadas. Es cierto, es consecuencia, lamentablemente, pero aún estando ahí en Babilonia o haberte quedado en Judá, aún así, si tú me buscas, ahí voy a estar, ¿sí? Y si tú eres malo, ahí voy a estar para juzgarte también, ¿sí? Entonces, no le eches la culpa de los pecados tuyos a los del pasado, ¿sí? Porque tú te pudiste haber negado a vivir de una forma incorrecta, como lo hizo tu papá o como lo hizo X o Y o Z persona. ¿Sí me explico? Todos tienen que entender que una persona que se acerca a Dios, como dice aquí, que obedece todos mis decretos y ordenanzas, esa persona no morirá por los pecados de su padre. Entonces, no existe un tal maldición generacional, no existe un tal de que es que porque mis abuelos fueron así, entonces ahora yo sí, se fue pasando de mi papá a mí y miren, mi abuelo fue siempre pobre, nunca quiso sobresalir, tiene la maldición de Moctezuma y por eso yo también soy pobre porque pues ha sido pasado de generación en generación. No, ¿sí? Tal vez eres pobre porque no te preparaste para ello, ¿sí? Tal vez eres pobre o porque no estudiaste o por infinidad de situaciones, pero no le podemos echar la culpa al pasado. Versículo 19 en adelante dice lo siguiente. Perdóname. Dice, ¿cómo? Bueno, continuó, dice, versículo 18 dice, sin embargo, el Padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel,
por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. Y después el versículo 19 dice, ¿cómo? Se preguntan ustedes. O sea, el pueblo de Israel cayó así como que desconcertado. O sea, ¿cómo? O sea, bueno, y después dice, ¿no pagará el Hijo por los pecados del Padre? No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. ¿Se dan cuenta? El mismo pueblo de Israel estaba tanto que repetía ese proverbio, tanto que estaba en su mente, que prácticamente ellos ya se sentían justificados, se sentían, pero bien, ¿por qué? Yo no soy el pecador, yo lo que estoy viviendo aquí no es por lo que yo hice, sino es por lo que hicieron mis padres o por lo que hicieron mis abuelos. Ellos son los causantes de lo que yo ahorita estoy sufriendo. Yo no. La culpa la tiene el pasado. ¿Sí me explico? ¿Y qué es lo que dice aquí Dios? No. Los ubica. Le dice, no. No es la culpa del pasado. Es la culpa de tu pecado. ¿Por qué? Porque dice, no pagará el Hijo por los pecados del Padre. No, porque si el Hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese Hijo ciertamente vivirá. Y versículo 20 dice lo siguiente: la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y los perversos y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Está muy claro. El que es pecador va a morir porque es pecador, ¿sí? Y el que es justo va a vivir porque es justo, ¿sí? Y una persona, y otra vez repetimos lo que vimos hoy en la escuela dominical, aquella persona que se quiere acercar a Dios recibirá las bendiciones de Dios. Aquella persona que dice, no me interesa Dios, no quiero a Dios, no quiero la gracia de Dios, no quiero el regalo de Dios, simplemente Dios no lo va a bendecir de ninguna otra forma. ¿Me explico? Aquí está muy claro, los justos serán ¿qué? Recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Versículo 21 dice, ahora bien, si los perversos, ahora vamos a otros supuestos. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Y hoy en la mañana y otras ocasiones hemos recordado mucho al pueblo de Nínive. ¿Cómo era el pueblo de Nínive? Mal. Mandó a un profeta a Dios para que les anunciara que Dios los iba a juzgar. ¿Y qué pasó con ellos? Se arrepintieron. Y Dios ya no los juzgó. Dios en esa ocasión perdonó a Nínive. ¿Sí? De hecho, hoy en nuestra lectura de cada semana vimos el ejemplo de quién, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Y cómo le decía Abraham a Dios, Señor, pero bueno, dices que si hay 50 justos, vas a perdonar. Y así le fue bajando 50, 45, 30, hasta llegar a 10. Señor, y si encuentras a 10, ¿ya no lo vas a destruir? Y Dios dice, si encuentro a 10, ya no la destruyo. Y Dios habrá encontrado a esos 10. E inclusive a los únicos que encontró Dios fue a Lot, su esposa y sus 2 hijas. A 4. No llegaron ni a 5. Sí, llegó a 4. Y si Abraham hubiera dicho, y si encuentras a 5, igual hubiera faltado uno, ¿eh? O y si llegas a 4, igual Dios hubiese perdonado. ¿Sí? Dios salvó a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y Dios juzgó ¿a quién? A los malignos. Dios siempre va a proteger
a los suyos. Dios siempre va a proteger a los justos, ¿sí? Pero va a juzgar a quienes, a los pecadores y malhechores. Eso es una regla. Como dice aquí en el versículo, nuevamente al final del versículo 4, esta es mi regla. La persona que peque es la que morirá. Ahí estaba Lot y su familia, pues Dios saca a Lot y su familia y solamente Dios se dirige a los malhechores. Muy bien. Dice, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Versículo 22. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. Y versículo 23, Dios le hace una observación al pueblo de Israel y les dice lo siguiente: ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. ¿Sí? Porque muchas veces que se ponen en muchas publicaciones, ponen a Dios como como si fuera una persona loca que le gusta andar matando y destruyendo a la gente, juzgando, ¿sí? Y eso es porque la gente tiene un mal concepto de Dios, no entienden a Dios. Por eso nosotros estamos estudiando acerca de sus atributos morales de Dios, para que nosotros podamos entender cómo es Dios, cómo piensa, cómo es el que Él actúa con la gente, por qué hace de esta forma así, por qué de esta forma lo hace por acá. Pero es porque la gente no conoce a Dios. Y nosotros que estamos conociendo a Dios, podemos entender que Dios es justo y lo vemos y lo entendemos, ¿sí? Y no puede ser posible que la gente piense que Dios es malo. No puede ser posible que digan que Dios es perverso cuando Él es el encargado de hacer la justicia sobre el hombre. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros no nos desviemos de ello y que nosotros veamos con claridad lo mucho que Dios nos ama. De hecho, la semana pasada, si recuerdan, veíamos unos pasajes en los cuales, por ejemplo, con Pedro, que dice que a muchos tienen por tardanza la venida del Señor. Y dice, no es que retarde el Señor, sino que Él es paciente para con todos, para que todos vengan al arrepentimiento. Y nuevamente, lo mismo que Dios está diciendo aquí en Ezequiel, es lo mismo que repite Pedro. Dios no viene porque está esperando a que tú te arrepientas. Dios no viene porque está esperando a que tú cambies tu vida, que le pidas perdón a Dios, que te enfrentes a Dios y que Dios te pueda perdonar. Como dice aquí nuevamente, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Versículo 24 dice lo siguiente: sin embargo, si los justos se apartan de su conducta, y ahora vemos otro supuesto. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, esta pregunta nuevamente creo que retumba. ¿Se les permitirá vivir? Sí, que era lo mismo que decía del malhechor. ¿Acaso debería vivir este pecador? Dice lo mismo, ¿se le permitiría vivir este justo que se alejó de los mandatos de Dios y empezó a vivir y hacer de su vida un papalote? El mismo Dios dice, no, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Y de ahí de que mucha gente piense que, bueno, voy a vivir de mi vida muy mal, como yo quiera.
Sí, como se me dé la gana, sí, como me venga gana, voy a vivir. Pero cuando ya sepa, cuando ya esté viejito y ya sepa que voy a morir, voy a buscar a Dios y le voy a pedir a Dios que me perdone. Y así ya le habré librado, ¿sí? Pero una persona que realmente ha tenido mucha maldad en su vida y que piensa de esa forma, recordemos, a Dios jamás le vamos a engañar. ¿Qué fue el pasaje que leímos en Jeremías? ¿Sí? Llegó Israel arrepentido, ¿no? Y dice, ay, qué torpeza mía de mi juventud. Si recuerdan lo que leímos, esto ocurrió porque, ay, no me di cuenta, ay, era un torpe, fui malo desde joven y realmente no reflexioné que yo estaba haciendo mal, refiriéndose al pueblo de Israel en conjunto. Pues Dios dice, pues, ¿qué crees? Sí quisiera, anhelo volver a estar contigo y todo, pero pues no te creo, ¿sí? No te creo porque estás con tu proverbio este de que las frutas agrias la comían los padres y prácticamente tú le estás haciendo culpable de tu pecado y tu maldad a tu padre y a tus abuelos. Tú no estás siendo consciente de tu maldad. Y una persona que realmente se acerca a Dios tiene que ser consciente de su maldad, no echarle la culpa a los demás, no echarle la culpa de su pecado y su maldad. Es que Él me dijo, es que Él me invitó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén? Es que la mujer que me diste y la mujer, es que la serpiente, siempre echándole la culpa a otra persona y nunca siendo responsable de la maldad que cada persona comete. En Ezequiel 18, versículos 25 en adelante, dice lo siguiente. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto, ¿sí? Ahora, un ejemplo que a mí también me asombra mucho es de que un famoso rey reconocido, que también hizo salmos, escribió proverbios, escribió Eclesiastés, escribió el Cantar de los Cantares, ¿sí? Hijo de un hombre que era un rey o un hombre conforme al corazón de Dios. ¿A quién me estoy refiriendo? Salomón. ¿Cómo empieza Salomón? Muy bien, ¿verdad? ¿Y cómo termina Salomón? Mal. Pregunto, ¿podríamos, con base a esto, podríamos creer que Salomón fue juzgado justamente para que viva? ¿O fue juzgado o estará ahorita en el cielo gozando de la vida eterna con Dios? No. Si no, se estaría contradiciendo el mismo texto y estaríamos viendo que Dios no está siendo justo con la justicia que Él está dando. ¿Sí me explico? Cómo empezó muy bien y cómo terminó muy mal. Y es lo que dice aquí. Otra vez, sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No. Si nosotros vemos eso en Salomón, no, no se le permitirá vivir. Claro que no. Y dice, todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Y tristemente ahí está documentado en el libro de los Reyes como el mismo rey Salomón, sus últimos días, concedió mucho, se casó con muchas mujeres, se dejó convencer por esas mujeres y estas mujeres tenían otros dioses y su corazón fue seducido, inclusive él mismo hasta construyó, ¿sí?, altares paganos para adorar a estos ídolos. No podemos pensar que Salomón haya sido enjuiciado para vida, sino para maldición. Versículo 25 nuevamente. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Y este es el colmo de la desfachatez. No es raro en el pueblo de Israel, ¿no? O sea, es que todo lo que hagas en contra de lo que es mi concepto, de lo que yo pienso Dios,
casi, casi como le dijéramos a Dios, ¿no te has puesto a pensar, Dios, que a lo mejor el que está equivocado eres tú y no yo? Imagínense yo diciéndole eso a Dios. No, Dios, tú te equivocaste. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que juzgas así a la gente? ¿Sí? ¿Cómo es que a unos, por no seguirte, los mandas al infierno y a otros, a los que sí te siguen, los mandas al cielo? Pues es obvio. Ni modo que sea al revés. Me sigues, hey, sígueme, y te amo y todo, porque no me sigues. Y como no me sigues, vas a venir conmigo. Y aquellos que sí me siguen, los vas a mandar al infierno. No es lógico. ¿Sí? Y otra vez dice, sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Porque la gente dice, bueno, comenzaron bien, están terminando mal. Eres injusto, Dios. No. ¿Y quién es el que pone las reglas? Dios. Porque también con la misma justicia juzga al malhechor. Si el malhechor toda su vida ha sido malhechor y al final se arrepiente de su pecado y le pide perdón a Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Lo perdona y lo justifica. Es lo mismo. Y si al final el justo al final se olvida de su Dios, Dios lo olvida. ¿Sí me explico? Versículo 27. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. 28. Vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. ¿Sí? Porque fueron las personas que reflexionaron en cuanto al rumbo de vida que estaban tomando y decidieron, y como dice aquel, dice, y decide no llevar esa clase de vida, ese hijo se niega a rendir culto, etcétera, por su justicia vivirá. Dice 28, vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Versículo 29, aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Y ahí Dios otra vez peleándose como que palabras así, no es que tú estás mal. Y Dios, no, tú eres el que estás mal. Y Israel, no, Dios, tú eres el que estás mal. Y Dios, no, tú eres el que estás mal. ¿Sí? Dios es el que juzga con justo juicio. Versículo 30. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Dice después, arrepiéntete y apártate de tus pecados. Dice, no permitas que tus pecados te destruyen. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? Y 32 dice, no quiero que mueras, dice el Señor soberano, cambia de rumbo y vive. ¿Sí? Dios no quiere la muerte del malhechor. Dios no quiere la muerte del que se pierde. ¿Sí? El que dice, como dice Pedro, Él es paciente para con la gente, para que la gente pueda venir al conocimiento de Dios. Pero también que Dios es justo y tiene un límite. ¿Sí? Dios es justo y tiene un límite. Pero ¿qué podríamos decir? Bueno, esto es referente solamente al tiempo de la ley. ¿Sí? Esto estamos hablando del tiempo de la ley. Pero ¿qué pasa con nosotros los cristianos? ¿Nosotros somos juzgados por medio de la ley? No. ¿Nosotros por qué somos juzgados?
¿Cómo somos salvos? Por Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz por nosotros. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2. Y recordemos, tengamos en mente lo que hemos visto aquí en Ezequiel y nos llevamos las palabras que dice, arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Primera de Juan, capítulo 2, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 en adelante. Dice lo siguiente, versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿qué dice? Si obedecemos sus mandamientos, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos en Ezequiel? Una persona que es justa, vive justamente. Una persona que es malvada, vive malvadamente, ¿sí? ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Juan? Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos, ¿qué? Sus mandamientos, ¿sí? Ahora, dice versículo 4, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Y aquí lo que estamos diciendo es que la persona que supuestamente puede decir que es cristiana, pero que su vida es un papalote, que su vida no es como debe de ser, ¿sí? ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Es un mentiroso, porque entonces no ha conocido a Dios, no ha conocido del amor de Dios, solamente se ha acercado a la iglesia o solamente se ha acercado a Dios de una forma interesada, sí, como vimos hoy en la mañana, tal vez buscando primeramente las bendiciones de Dios antes que buscar el perdón de Dios. ¿Sí? Entonces, una persona, así como es claro en el Antiguo Testamento, como lo vimos en Ezequiel, el que es justo vive justamente y el que es maligno vive malignamente. Entonces, no existe eso de un cristiano pecador, ¿verdad? Un cristiano que viva, ahora sí que pecadoramente hablando y al final digas, pues soy cristiano, soy hijo de Dios, yo he creído, ¿no? Y más cuando dicen, y la salvación no se pierde, claro que la salvación no se pierde. La salvación jamás se va a perder, pero en una persona que realmente ha creído en Jesucristo como medio de salvación, es una persona que está consciente de la importancia de su salvación y va a vivir de una forma agradecida siempre con Dios. Pero una persona que sigue en sus pecados después de que supuestamente ha dicho que ha creído en Jesucristo y sigue en pleitos, sigue siendo llevando mal su matrimonio, siendo infiel a su esposa, siendo vicioso, siendo asesino, así como los ejemplos que hemos visto, si una persona sigue siendo, y aparte dice, soy cristiano, dice aquí otra vez, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive la verdad. No es que esa persona esté perdiendo su salvación, no es que esa persona haya perdido su salvación, no, es que nunca ha sido creyente, es que nunca ha llegado a la verdad, nunca la verdad ha llegado a su vida. ¿Sí me explico? Y tristemente muchas veces, mucha gente podría estar en esa situación y muchas veces esa gente, en lugar de decir, es que, por ejemplo, nos piden orar o que por mucho que leamos, y a veces decimos ese dicho de que, ¿y o cómo somos? Ya no digamos eso, ¿sí? Ya no digamos eso, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si tú no lees tu Biblia, no digas cómo somos que no leemos, no, tú eres el que no la lees, porque hay muchos que sí la leen. Es que no oramos. No, no digas no oramos. Di, tú eres el que no oras,
porque muchos sí oramos. ¿Sí me explico? ¿Y qué era lo que plasmado, lo que está plasmado en Ezequiel? El que es malo, vive malo y será juzgado como malo. No le echemos la culpa a los demás, no generalicemos o digamos, es que ¿cómo somos? No, todos somos diferentes y cada uno tiene que ser responsable de sus propios pecados. No generalicemos. Sí, es que tengo problemas en mi matrimonio. Ya ven cómo todos tenemos problemas en el matrimonio. Sí, pero a lo mejor ellos no. A lo mejor tú sí tienes esos problemas, pero ellos que están batallando y están buscando a Dios, a diferencia de ti, ellos sí están buscando a Dios y están buscando sí que Dios los ayude. Tal vez tú no. ¿Sí me explico? O igual, mujeres que es que ya ven cómo somos, igual que es, o sea, ese tipo de cosas que se hable dentro de la iglesia, que dicen las mujeres, hermanas, ¿no? Es que ya ven cómo somos nosotras las mujeres que no nos sometemos a nuestro marido. No, tal vez tú no te sometas, pero hay otras que sí. Sí, o esposos, es que ya ven cómo somos con nosotros a veces como esposos, ¿no? Somos así bien machistas, ¿no? No, tal vez tú seas el machista, no todos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, y a ver un ejemplo burdo, aquí todos, creo que la mayoría, todos hablan aquí de fútbol. Yo no hablo de fútbol, no me gusta el fútbol, ¿sí? Pero aquí la mayoría hablan de fútbol. No podemos generalizar, ¿sí me explico? ¿Sí? Tenemos que ser responsables de nuestros actos, ¿sí? Y puede ser que nosotros tengamos que reflexionar. Un cristiano vive de una forma cristiana y un pecador vive de una forma de pecado. Versículo 4 otra vez, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así, así es como sabemos que vivimos en Él. ¿De qué forma? Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Otra vez, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. ¿Hay otra opción para el cristiano? ¿Otra forma de vivir? No. ¿Cómo tiene que vivir? Como Jesús vivió. Sí, puedo yo ser un cristiano y hacer de mi vida un papalote y estar haciendo y deshaciendo como yo quiera y al final decir que soy cristiano. No, no existe eso. Realmente entonces no eres cristiano. Realmente entonces no has creído en Jesucristo. Realmente entonces el Espíritu Santo no está en ti y por eso no hay nadie en quien te guíe. Y tú te sigues engañando de que eres cristiano y no lo eres. ¿Sí? Por eso podemos entender muchas veces en muchas iglesias que hay muchos conflictos entre hermanos. ¿Sí? Porque lamentablemente hay mucha gente que no ha creído. Y a veces son ese tipo de gente la que causa divisiones en las iglesias. Esa gente son las que causa problemas entre los hermanos. En la buena concordia que debe de haber. Empiezan con los chismes, empiezan a hablar en contra de los demás. Porque eso no tiene que ser normal, eso no tiene que ser parte del día a día en la vida de los cristianos y menos en las iglesias, menos en sus familias. ¿Sí me explico? Lo que es blanco y lo que es negro es negro. No podemos engañarnos a nosotros mismos ni engañar a los demás. O por pensar que queremos que mucha gente venga y todo con el simple hecho de que hagan esta oración de salvación, por hacer la oración, ¿ya son salvos? Si no creyeron, no. ¿Sí? Si no se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios por su pecado, no. ¿Sí? Todos debemos de ser conscientes de nuestra salvación. Todos debemos de estar atentos. Si realmente el Espíritu Santo está en la vida de uno, es una persona que tiene que estar atenta a lo que Dios le va guiando a través de su palabra, a través de poder renovar su forma de pensar, su forma de sentir, que era lo que le decía Dios al pueblo de Israel en Ezequiel. Trátate de buscar, de cambiar tu camino, ¿sí? De cambiar tu corazón.
¿sí? Pero las personas que no busquen a Dios, que no sigan a Dios, serán personas que realmente nunca conocerán la bondad y el amor de Dios. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No. Pues vamos a orar para terminar.